10 minutos para llegar a las 10 de la noche, a las 9 en la Comunidad Canaria. Seguimos en directo en Visión Global, en la sintonía de Radio Intereconomía. Hemos cerrado la primera mesa de esta tertulia de la inversión y los negocios con Guillermo Santos, Carlos Ladero y Francisco Vidal. Abrimos ahora una segunda con don Gonzalo Cañete de Soto. Muy buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches, Manuel, ¿cómo está? Encantado de saludarle. Gonzalo Cañete de Soto es analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote. Y don Jesús Sánchez Bermejo. Jesús, encantado, buenas noches. Jesús Sánchez Bermejo, buenas noches. Sí, buenas noches. Ahora sí. Feliz año. Ahora ¿qué tal? Lo mismo, feliz año. Jesús Sánchez Bermejo es subdirector de Hanseatic Broker House. Gonzalo Cañete de Soto, mal arranque de año, ¿no? Este lunes y 4 de enero, pero ¿preocupante o no? Bueno, yo creo que más exagerado de lo que se podría prever. Tiene bastante pánico el mercado, como de costumbre, y como decía Costolani, en bolsa 2 más 2 son 5 menos 1. Entonces yo creo que en este caso tenemos un factor muy emocional dentro del mercado, y no hay que olvidar que al fin y al cabo lo que, por ejemplo, el mercado europeo descontó con la apertura ha sido la caída, que ya no hizo con Wall Street. Wall Street cumplió 3-4 sesiones consecutivas en negativo, con bajadas bastante fuertes, con la pérdida de la media de 200, sí. Y creo que lo que ha hecho hoy el DAX, por ejemplo, fue cotizar lo que no cotizó de caídas ese último día de bolsa internacional, del mercado internacional. O sea que al fin y al cabo yo creo que sencillamente es el factor. Sí se podría comentar alguna otra cuestión, por ejemplo, la cuestión de la Reserva Federal. Tenemos que la Reserva Federal de Atlanta hoy ha recortado a la baja la cifra de crecimiento del último trimestre de 2014, prácticamente un 50% de recorte, con lo que cerramos el año 2015, sí. Con el crecimiento de Estados Unidos en torno al 1,8%, que es aproximadamente el 25% inferior al crecimiento que presentó durante el 2014, que fue el año de la recuperación. Entonces, en este caso, si analizásemos a grosso modo, lo que veríamos es que hay cierta debilidad en la economía norteamericana, que de hecho por ahí han venido los tiros, porque el anuncio de la Reserva Federal de Atlanta lo que ha puesto en juicio, en interpretación de distintos analistas, ha sido el hecho de que quizá entonces la subida de tipos venga en un mal momento. Pero en definitiva, yo insisto que creo que lo que hay es mucho drama al respecto. Don Jesús Sánchez Bermejo, ¿cómo lo ve? ¿También una sobrereacción del mercado o hay algún otro elemento preocupante? Bueno, yo creo que el arranque de este año es muy preocupante, ya que en los últimos 100 años el Dow Jones es la segunda mayor caída, los índices americanos, en el arranque del año. Espero un año 2016 con una fuerte volatilidad, más bien con un sesgo bajista, y no hay que olvidar que, bueno, pues las pérdidas por ejemplo, del Standard & Poor's de noviembre del 2071 puntos, sí. Para mí fue un indicativo de que quizás a corto plazo pudiéramos ver recogida de beneficios tanto en índices internacionales americanos como también en índices europeos. No hay que olvidar, por ejemplo, que el IBEX está en zonas de, por ejemplo, 9.200 puntos. Si pierde esta zona, yo creo que podría continuar movimiento descendente. Es una zona muy importante de soporte. Yo creo que de perder este entorno, en los 8.800 puntos, hay mucha posibilidad de verlas incluso en el propio mes en el que estamos, en enero. Y con una visión un poco más de medio plazo, habría que observar que el IBEX 35, por ejemplo, no perdiera los entornos de los 8.200 puntos, y que el DAX, por ejemplo, la zona de los 9.830, 9.850, hablando de tanto el índice selectivo español como el índice de referencia de la zona euro, el DAX alemán, no pierdan estas importantes zonas de soporte, ya que, bueno, pues a tener en cuenta, no solamente los índices europeos están un poco tocados, sino que también América puede arrastrar, y si América sigue cayendo, los índices europeos podrían verse arrastrados en esa tendencia que ha iniciado bajista en este 2016. ¿Para el selectivo es igual de pesimista, Gonzalo Cañete de Soto? Para el selectivo, para el IBEX 35, el selectivo español. Bueno, el IBEX 35 hay una ventaja en el mercado español, si se le puede llamar así, y es que el tema de las elecciones que tuvimos en diciembre ya nos dejó bastante descontado el mercado. Entonces, creo que esa es la principal razón por la que hoy la bolsa española ha caído menos que la alemana. Hay una cuestión pendiente ahí, y es qué va a pasar con el eurodólar, porque la sesión europea de hoy, por ejemplo, ha abierto con un repunte del eurodólar. Y no hay que olvidar que el eurodólar va a marcar el compás y el ritmo de la renta variable en Europa y en Estados Unidos, como hemos dicho en otras ocasiones. Lo que se debería expectar ahora mismo para el año 2016 es que en algún momento el dólar empiece a fortalecerse por la subida de tipos. Y de momento no lo está mostrando. Y lo que pasa es que lo que veremos, fíjese, la sesión de hoy, pese al movimiento negativo del petróleo, la tendencia general sigue siendo un petróleo débil, un oro también.
que se está acercando a máximo en las últimas semanas y que muy probablemente veamos que corrige, es decir, bajadas en oro, bajadas en petróleo y repunte del dólar. Pero hasta que eso se produzca, está por ver cómo reacciona el resto de la bolsa, sobre todo la europea, que estará muy sensible al tema del eurodólar. Pero la bolsa española, al fin y al cabo, y en definitiva, lo que está es expectante a final de este mes de enero, cuando veamos una resolución en cuanto al gobierno que se va a producir en España. Y eso seguramente nos traiga, sea una solución u otra, nos traiga un panorama más positivo, porque ya descontamos bastante este mes. De la bolsa china, ¿qué nos puede decir Jesús Sánchez Bermejo? Bueno, no hay que olvidar que esta caída sorprendente de un 7% se ha debido, pues, como entiendo que ya mucha gente sabe, el bloqueo de no poder perder el 7% en el día. Sí. Para mí es muy preocupante, ya que China, que es uno de los países fundadores de los BRICS, pues pueden debilitar al resto de los miembros, entre ellos Rusia. Me quería hacer un apunte también sobre las commodities en materias primas. No hay que olvidar que, por ejemplo, el zinc, el hierro o el níquel están en los niveles más los últimos 16 años y que quizá estamos en una zona para plantear que, igual que han estado subiendo los índices americanos y bajando materias primas los últimos 2 años, quizá ahora toque lo contrario, haya un pequeño o gran recogida de beneficios en índices internacionales y veamos cómo las materias primas en este 2016 tienen un fuerte aumento de revalorización. Por ejemplo, tenemos a la plata intentando recuperar la zona de los $14, tenemos al propio oro buscando no perder los entornos de los $1.050, $1.060 onza y con objetivos en 1.200. Con lo cual, habría que plantearse también diversificar en este inicio del 2016, quizá sin perder en vista que por muy importante que sea la bolsa de Wall Street, no hay que olvidar que en bonos en Estados Unidos hay el doble de dinero y que quizá la subida de tipos pueda hacer que muchas personas pues retiren parte de lo que es la renta variable de por sí y se vayan a otro tipo de productos que puedan tener una rentabilidad más interesante de cara a corto o medio plazo de 2016. ¿Hay algo que le preocupe especialmente a Gonzalo Cañete de Soto? Que sé que muchas veces mira pues determinados índices o determinados movimientos que no son habituales y que le generan, en fin, cierta frustración. Bueno, yo creo que en este caso, y por citar una cosa que comentó Jesús que me parece fundamental comentar, es la renta fija. El hecho de que tenemos ya ciertas suspensiones de pagos durante el mes de diciembre, porque se han producido en algunos fondos de renta fija, estoy seguro que a usted también le recordarán, como a mí, a los años 2009. En cuanto son al fin y al cabo fondos cotizados, gestoras de high yield, de fondos de alta renta, pero que algunas de ellas han liquidado portafolio y otras directamente lo que han hecho ha sido declararse sus pagos o impedir la retirada de disponible o de liquidez que tuviesen sus clientes o inversores dentro de ellas. O sea, Stone Lion Capital, por decir alguna de ellas, lo anunció, me parece que fue en torno al 14 de diciembre. ¿Qué pasa? Que son indicios ya de por sí de que la subida de tipos calienta o repercute bastante en el mercado de renta fija, que eso sí, entonces, podrá traer, como ha dicho Jesús, quizá una canalización, porque el tema está en que si vemos que la renta fija se vuelve inestable, se vuelve complicada, y al fin y al cabo la subida de tipos así debería hacerlo, porque la subida de tipos es un encarecimiento de los costes de financiación, con lo cual se traduce en que si uno debe 100 más un interés, pero suben las tasas de tipos y se traduce en un interés efectivo del 4, por ejemplo, pues ya debe 104, ya no debe 102. Entonces, ¿qué pasa? Que esto puede hacer un efecto que realmente empuje a que más de una gestora no tenga otra solución que invertir en renta variable, porque sencillamente la renta fija no le está dando solución a sus productos y se vuelve también volátil o inestable. Entonces, creo que por ahí puede venir una canalización de efectivo, sin comentar, pero que eso también daría para un comentario un día entero que hagamos usted y yo, que es el tema de Rusia, porque Rusia, con lo castigada que ha estado durante el año 2015, hizo una tasa de interés interbancario del 11%, un rublo que ha descontado prácticamente más de un 30% durante el 2015, y con unas sanciones que de momento se están oyendo voces contradictorias entre Europa. Italia hace poco especulaba sobre la conveniencia de aprobar las sanciones rusas y de hecho se sumó a no hacerlo o a atrasarlas. Y Alemania, dentro del propio partido de Merkel, alguna crítica ha surgido al respecto, comentando cómo influye al sector agrícola alemán las relaciones con Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Que si durante este año vemos que el mercado de petróleo, como decía Jesús, pudiese llegar a hacer algún repunte, porque no hay que olvidar que es un mercado intervenido, si surge alguna solución, sobre todo Arabia Saudita, con los altos déficits que acumula, si definitivamente suelta el mercado del crudo y lo deja fluctuar y reduce la producción y se equilibra,
muy probablemente veamos que se traduce por un aumento de los ingresos para países como Rusia emergentes y sobre todo por un de bastante capital, porque un interés interbancario del 11% es muy atractivo, sabiendo la que le ha caído a Rusia, por hablar claro, durante el último año y medio. Tiempo tendremos para analizar estas y otras cuestiones a lo largo de este 2016 con nuestros interlocutores en estos últimos minutos. Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote. Un verdadero placer. Gracias, Gonzalo. Feliz año. Igualmente, don Manuel, feliz año. Gracias también a don Jesús Sánchez Bermejo, su director de Hanseatic Broker House, por acompañarnos y por ayudarnos a interpretar con visión global la evolución de los mercados. Gracias, buenas noches, feliz año también. Feliz año, felices Reyes.